Bienvenidos, este es el informativo económico de Deutsche Welle. El terremoto político desatado en Estados Unidos tras la renuncia de Joe Biden a la candidatura demócrata también tuvo impacto en los mercados de todo el mundo, que reaccionaron positivamente a la perspectiva de Kamala Harris como candidata demócrata a la presidencia, aunque la jornada terminó estable. Aun cuando buena parte de los inversores ya descontaban que el presidente de los Estados Unidos daría un paso al costado en la carrera por un nuevo mandato, las bolsas de todo el mundo se ajustan ahora a un nuevo escenario. Una noticia que conmovió al mundo, pero que el mercado ya había cotizado. La renuncia de Joe Biden a la candidatura demócrata tuvo un moderado impacto en los mercados de todo el mundo. El dato, sin embargo, le dio un nuevo impulso a la bolsa de Nueva York, que arrastraba números rojos de la semana pasada. De todas formas, los analistas esperan un escenario de volatilidad en las próximas semanas, al menos hasta que quede confirmado el nombre del candidato demócrata que enfrentará a Donald Trump en noviembre. Y por delante queda la publicación de datos claves como la inflación en el país y la decisión de la Fed sobre el futuro de la política monetaria. En Europa, los principales índices bursátiles también se mostraron en verde, como ocurrió con el DAX en Frankfurt. Para el viejo continente se abre un nuevo escenario. El tema principal es la campaña para la elección presidencial en los Estados Unidos. Sin Joe Biden, la alternativa más prometedora para los demócratas es Kamala Harris. Se vuelven a mezclar todas las cartas. La semana pasada parecía que Donald Trump ganaría claramente. Ahora los demócratas tienen el escenario a favor. Si bien el mercado descontaba que Biden no sería el candidato, la pregunta es ahora, ¿quién será el representante demócrata y cuáles son sus probabilidades frente a Trump? Para el mercado, un escenario incierto es más preocupante que uno malo. Creo que el mercado se había ajustado al hecho de que la cuestión era clara, pero siempre es bueno para el mercado tener la certeza de lo que ocurre. Ahora hay una nueva incertidumbre, porque no sabemos, por ejemplo, si muchos de los que no iban a votar finalmente terminarán yendo a las urnas. No habrían querido votar por un candidato demócrata de más de 80 años de edad. En Asia, en cambio, los mercados se movieron a la baja, también influenciados por los cambios de política monetaria en China. La tónica en mercados como Japón, Corea o China fue el desarme de posiciones que se adaptaban a un regreso seguro de Donald Trump a la Casa Blanca y un eventual riesgo de aislacionismo económico. La noticia estaba descontada, pero las consecuencias son imprevisibles y la volatilidad podría ser la tónica de los mercados en las próximas semanas. Para ver esto más en profundidad, contamos con la ayuda de Vicente Albornoz. Él es decano de Economía en la Universidad de las Américas en Ecuador. Vicente, gracias por atender nuestra consulta. Cuéntanos, para empezar, ¿a qué atribuyes esta reacción positiva, en principio, de los mercados después de la renuncia de Joe Biden a la reelección? Creo que es importante entender que lo que más detestan los mercados financieros y bursátiles es la incertidumbre. Por lo tanto, es muy probable que los mercados prefieran a los demócratas frente a los republicanos, sobre todo porque los demócratas implican menos incertidumbre, menos políticas impredecibles frente a lo que podría implicar Trump. Por eso, yo creería que ante la renuncia de Biden y ante la mejora que eso implica en las posibilidades de triunfo de los demócratas, es comprensible que los mercados se sientan más cómodos con algo predecible, con algo conocido. Y las políticas económicas de una presidencia de Kamala o de cualquier demócrata serían más predecibles, estarían más dentro de las líneas usuales de la política que una segunda presidencia de Trump. Pero insisto, no podemos olvidar que si bien los mercados pueden tener algún preferido, lo que sí es una norma casi absoluta es que detestan la incertidumbre, el no poder saber qué es lo que viene. Bueno, ahora, Vicente, también hubo una respuesta positiva de los mercados cuando Donald Trump ganó popularidad después del atentado en su contra y mejoraban sus perspectivas en estas elecciones. Trump tiene también planes en materia impositiva que son muy interesantes para los mercados. Entonces, ¿son los demócratas los preferidos o se están cubriendo posiciones? Yo me atrevo a creer que los demócratas son los preferidos, pero yo explicaría un poco esa pequeña mejora en los mercados a raíz del fallido intento de asesinato a Trump, porque creería que
lo que hizo que los mercados suban es justamente que no tuvo éxito el intento de asesinato. Bien decíamos hace un momento que si es que algo detesta el mercado es la incertidumbre, y es difícil de imaginarse el nivel de incertidumbre que se hubiera generado en los mercados si es que Trump resultaba herido, o peor aún si es que lo asesinaban. De manera que yo creo que los mercados reaccionaron ante lo que no ocurrió, es decir, como no tuvo éxito el intento de asesinato, los mercados se alegraron, se tranquilizaron, es decir, me puedo imaginar pocas cosas más preocupantes para el mundo que lo asesinen al candidato, a un candidato con posibilidades de éxito para la presidencia de la economía más grande del planeta. Yo sé que Trump tiene algunos planes que podrían bajar impuestos y cosas por el estilo, pero no creo que eso es tan altamente valorado por los mercados. Los mercados financieros también valoran el equilibrio en las finanzas públicas, el que no haya un déficit muy grande, y muchas de las políticas que propone Trump aumentarían el déficit. De manera que yo no creo que Trump sea el preferido, y explicaría ese pequeño aumento del mercado justamente porque no hubo más incertidumbre y hubo algo un poquito más predecible en los mercados financieros. Vicente Albornoz, decano de Economía en la Universidad de las Américas en Quito, gracias por estas esclarecedoras opiniones. Hasta cualquier momento. Encantado. Y tras la renuncia de Joe Biden a la candidatura por el Partido Demócrata y su apoyo explícito a la actual vicepresidenta Kamala Harris para reemplazarlo en la boleta electoral, la campaña de Harris logró en 24 horas recaudar $81 millones adicionales para financiar su campaña, marcando de esta manera un nuevo récord de recaudación de campaña en la historia electoral de los Estados Unidos. Kamala Harris también recibió el apoyo de grandes donantes, como por ejemplo Reid Hoffman, el cofundador de la red LinkedIn, o de Alexander Soros, uno de los hijos del magnate y filántropo George Soros. Por supuesto, vamos a hablar de este asunto con nuestra colega Ana Nieto, que nos está escuchando en Nueva York. Ana, los apoyos políticos van llegando, pero los del dinero también. ¿Hasta qué punto se está reforzando la campaña demócrata con estos cambios? Pues está lloviendo dinero, Andrés, un dinero que además hacía falta porque las dudas sobre la candidatura de Biden y la falta de entusiasmo tras el debate habían dejado los fondos de campaña bastante bajos. Algunos grandes donantes dejaron de firmar cheques esperando un cambio que cuando ha llegado ha empujado a pequeños donantes a dar lo que han podido a la candidatura del Partido Demócrata. La campaña de Kamala Harris ha dicho que han recaudado en las últimas 24 horas $81 millones. Parte de este dinero viene de las pequeñas donaciones que se han transmitido a través de ActBlue, que es un portal que generalmente actúa para las campañas demócratas. En este portal, en las últimas 24 horas, han entrado $80 millones, de los cuales 50 van para la candidatura de la candidata a la presidencia y el resto para los congresistas de este partido. Es uno de los días del ciclo electoral en el que más dinero se ha movido para la campaña las últimas 24 horas. Y también el Comité de Acción Política Future Forward, que ha apoyado la campaña de Joe Biden, ha recibido fondos comprometidos por parte de donantes de $150 millones en las últimas también 24 horas. 150 que se unen a otros 120 con los que van a hacer más campaña para apoyar el voto a todas las candidaturas de este partido. Ana, se están sumando después de estos anuncios los esfuerzos por diferenciar el perfil de Harris del de Biden. ¿Cuál es la sensibilidad económica de Kamala Harris? ¿Qué se sabe de su ideología en este sentido? Se espera que Kamala Harris mantenga más o menos el legado abierto por Biden, un presidente que ha abierto la transición energética en Estados Unidos, ha asegurado una cierta vuelta de la industrialización de manos del CHIPS Act y una mayor inversión en las muy necesitadas infraestructuras del país. Harris no ha estado demasiado tiempo en campaña, tampoco ha estado demasiado tiempo en el Senado, con lo cual lo que se sabe es muy fragmentario, pero se sabe que durante la crisis financiera fue muy dura con la banca como fiscal general de California, y en el pasado
lado, ha hablado en términos mucho más progresistas de lo que ha hablado Biden de ciertos temas como, por ejemplo, pueden ser el medio ambiente, las ayudas a la asequibilidad de la vivienda y también una fiscalidad más generosa con las familias de bajos ingresos. Con respecto al medio ambiente, el presidente Biden ha sido uno de los que más ha hecho por el país en este sentido con la transición energética, pero Kamala Harris, por ejemplo, se negó a aceptar la renovación del acuerdo comercial del NAFTA precisamente porque no le parecía que fuera demasiado profundo con respecto a las necesidades medioambientales. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Y el Banco Central de China anunció una inesperada rebaja de las tasas de interés como medida para paliar el enfriamiento de la economía afectada por la grave crisis del sector inmobiliario. El ente emisor recortó 10 puntos en las tasas de interés de referencia en segmentos que van a reducir el costo del crédito, tanto en el segmento de consumo como hipotecario. Además, el banco realizó una inyección de liquidez de casi 60.000 millones de yuanes, unos 8.000 millones de dólares, a través del llamado sistema de recompra inversa, por el que le vende títulos a los bancos comerciales con la promesa de recomprarlos a una tasa, en este caso del 1,7%. De esta manera, el Banco Central chino espera revitalizar una economía que, si bien creció al 4,7% anual en el segundo trimestre, mostró una desaceleración respecto del comienzo del año. La cosecha de fresas o frutillas, como se llaman en mi país, aquí en Alemania, podría ser la peor de los últimos 30 años. La causa, la excesiva lluvia de este verano europeo. Las plantaciones al aire libre esperan una cosecha de apenas 70.000 toneladas de fresas. Esto supone casi una cuarta parte menos de lo recolectado el año pasado, que ya fue considerado un mal año. Además de las magras cosechas debidas al mal tiempo, también influye la disminución de la superficie de cultivo de la fresa. Empieza una semana agitada de la que lo tendremos informado en Deutsche Welle. Hasta la próxima.